Hola, buenas tardes. Hoy vamos a revisar los conceptos de la clase 2 dentro de la asignatura Métodos de Investigación y el tema son conceptos básicos de la ciencia y el conocimiento. Vamos a repasar algunos conceptos importantes, algunas definiciones que van a servirnos mucho en el transcurso del desarrollo de la asignatura. El primer concepto es teoría. La teoría son los principios, los conceptos, los conocimientos que se van a desarrollar a partir del estudio y el análisis, ¿sí? Es decir, el conjunto de conocimientos que se saben o el conjunto de conocimientos que se enseñan acerca de un determinado tema. Es fácil encontrar la diferencia entre teoría y práctica, ¿sí? Cuando pongamos algunos ejemplos. La práctica, en cambio, es la aplicación de los conocimientos teóricos, ¿sí? En situaciones reales. Por ejemplo, si teóricamente estoy hablando de un curso de física, puede un profesor enseñar sobre la teoría de la gravedad, explicando cómo los diferentes objetos se atraen entre sí. Pero cuando ya me voy a la práctica, el profesor, en lugar de explicar teóricamente, puede llevar a los estudiantes al laboratorio y van a hacer un experimento acerca de cómo van a observar que un objeto se cae al suelo, por ejemplo. Y en ese ejemplo práctico yo voy a explicar o voy a reforzar la teoría de la gravedad que he enseñado. Entonces, en conclusión, la teoría es el conocimiento, ¿sí? Conocimiento teórico, principios, leyes, conocimientos fundamentales acerca de un tema determinado, y la práctica ya es la aplicación de esos conocimientos teóricos, pero en situaciones reales. A continuación vamos a explicar el segundo concepto básico de la ciencia. Hablemos acerca de la diferencia entre sujeto y objeto. Cuando hablamos de sujeto en la ciencia, en el contexto de la ciencia, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a la persona que investiga o a la persona que observa, ¿sí?, una determinada situación que quiere, en este caso, investigar. Ese es el sujeto dentro del contexto de la ciencia. Por ejemplo, supongamos que la profesora Mariana quiere observar el funcionamiento del cuerpo humano de las ranas, y para ello va a estudiar específicamente, va a tomar una rana, va a tomar una muestra de ranas y va a estudiar la anatomía, las funciones, las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Y en ese sentido el sujeto sería la profesora Mariana y el objeto sería la rana, el animal. El objeto es aquello que se estudia, aquello que se observa o se analiza. En otro ejemplo, por ejemplo, una investigación en el campo del desarrollo infantil, cuando estamos hablando de un estudiante que está haciendo su tema de tesis y quiere investigar, por ejemplo, a los niños de la unidad educativa X, ya quiere estudiar el trastorno de déficit de atención por hiperactividad en estos niños, entonces el sujeto sería la estudiante y el objeto de estudio serían los niños de esta unidad educativa X, niños con TDAH, trastorno de déficit de atención por hiperactividad. ¿Sí? Ese sería un segundo ejemplo. Ahora vamos con un tercer término, ¿sí? Un tercer término y su diferencia. El término es subjetivo y objetivo. Deriva de los términos que les enseñé anteriormente, que son sujeto y objeto. Lo subjetivo tiene que ver con el sujeto, ¿sí? Lo subjetivo tiene que ver con un criterio personal del sujeto. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona y le digo que me dé un criterio subjetivo acerca del color blanco, probablemente la persona me diga que el color blanco es feo o que el color blanco no le gusta, y ese es el criterio de la persona. Es un criterio subjetivo. Mientras tanto, si yo le digo que me dé un criterio objetivo acerca del color blanco, ya no me va a dar su apreciación personal, sino el punto de vista más bien más científico, más profesional acerca del color blanco. Entonces, subjetivo es más bien la opinión personal, el criterio de la persona, todo lo que está ligado al sujeto, las percepciones, las ideas, las reflexiones que un sujeto puede realizar acerca de un tema de estudio. Y lo objetivo es más profesional, ¿sí?
el objetivo tiene que ver con las cualidades mismas del objeto, ¿sí? Es decir, no importa tanto el criterio de la persona o la opinión de la persona, sino lo que importa son las cualidades del objeto. Ya voy a colocar otro ejemplo. Supongamos que a mí no me gusta la leche y una persona me dice que le dé mi criterio subjetivo acerca de la leche, y yo le puedo decir que la leche es fea, la leche no me gusta. Pero si yo les digo que me den un criterio objetivo acerca de la leche, por ejemplo, en el contexto del crecimiento de los niños, yo podría decir que la leche es un alimento, altamente nutricional, es un alimento que proporciona vitamina C, vitamina D, calcio para los niños que están en crecimiento entre los 4 y los 7 años, por ejemplo. Lo que estoy diciendo es un ejemplo nada más, ¿sí? Es un criterio ya más nutricional acerca del objeto, en este caso acerca de la leche. No tiene que ver con los gustos, con mi necesidad, con mi criterio, con mi reflexión acerca de la leche, sino que tiene que ver objetivamente con las propiedades, con las características del objeto en sí, que en este caso viene a ser la leche, ¿ok? Muy bien. Hasta el momento hemos revisado 6 conceptos y definiciones. El primero ha sido teoría, el segundo ha sido práctica, el tercero ha sido sujeto, el cuarto ha sido objeto, el quinto ha sido subjetivo, el sexto ha sido objetivo, y a continuación vamos a ver los tipos de conocimiento, ¿sí? Existen básicamente, en esta clase vamos a revisar 3 tipos de conocimiento, ¿sí? Y el detalle de cada tipo de conocimiento con un ejemplo para que podamos comprenderlo mejor. En primer lugar, hablemos del conocimiento formal, ¿sí? El conocimiento formal, su característica principal, ¿sí?, es que se obtiene a través de la educación en instituciones, ¿ok? Es decir, su origen proviene de una educación más estructurada, más sistemática, ¿sí? Hay una institución de por medio. Por ejemplo, digamos que la profe hizo una maestría en antropología o hizo una licenciatura en comunicación, ¿sí? Ese es un ejemplo de conocimiento formal porque es el conocimiento que se obtiene de una institución, ¿sí?, a través de un proceso sistemático, estructurado, ¿sí?, como la educación que se recibe en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las academias. Generalmente cuando yo hablo de conocimiento formal, si yo realizo un curso, generalmente me van a dar un certificado que avale el conocimiento que yo tengo de ese tema en particular. Entonces, el origen del conocimiento formal son las instituciones. Ahora, el método del conocimiento formal, el método, es decir, de qué manera se enseña, el método es basado en teorías, basado en conceptos, basado en principios, ¿sí? El método es un método más estructurado, un método más formal, como su nombre mismo lo indica. Ustedes han visto que en las universidades, en los institutos, se cuenta con una planificación, con una malla curricular, se cuenta con una organización de los contenidos. Eso se puede decir que es el método, ¿sí? Es un método más estructurado, más planificado. Ahora, si es que, por ejemplo, usted quiere aprender a pintar uñas, pongo un ejemplo, usted quiere aprender a pintar uñas, pero no se inscribe en una academia para aprender, sino que usted se pone a ver videos de YouTube, eso no sería un conocimiento formal porque no lo aprendiste en una academia, no estudiaste un año en una academia, no recibiste un título, un certificado, sino que tú lo aprendiste de manera autónoma, ¿sí?, en YouTube, lo aprendiste por tu cuenta. Entonces esto no sería considerado conocimiento formal, sino más bien otro tipo de conocimiento que ya lo vamos a ver más adelante. El conocimiento formal, sí, una de sus características es que es abstracto, ¿sí? Abstracto significa que no se ve, que no se toca, es más teórico, ¿sí? Y está menos relacionado con la experiencia directa. El conocimiento formal generalmente es teórico, ¿sí? Y se aprende de manera estructurada, se aprende en las aulas de clase, ¿sí? Y puede ser también aprendido de manera virtual o de manera presencial. Ahora vamos a ver un segundo
Vamos a ver un segundo tipo de conocimiento, que en este caso es el conocimiento empírico, ¿sí? El conocimiento empírico, en cambio, su origen es que surge de la experiencia personal y de la observación directa del entorno. En este caso, supongamos que yo aprendí panadería, ¿sí? Pero yo aprendí panadería porque mi mamá hace pan y tiene una panadería. Entonces, ella también aprendió de manera empírica y me enseñó a mí. No es necesario que yo vaya a tomar un curso de panadería y de pastelería, sino que yo lo puedo aprender de manera personal o lo puedo aprender de la observación directa. Yo estoy observando cómo hacen pan y yo lo aprendo. Otro ejemplo es que yo puedo aprender a hacer uñas o puedo aprender mecánica automotriz observando, sí, con algún familiar, y no es necesario que yo vaya y estudie en una institución. Ese es el conocimiento formal, el que proviene de la experiencia, ¿sí? El conocimiento empírico es el que proviene de la experiencia, y su método, el método del conocimiento empírico, no tiene un proceso sistemático, sino que se basa en lo que se ha visto, en lo que la persona ha visto o en lo que la persona ha vivido, ¿ya? Pero el método empírico, como su nombre lo indica, surge de la experiencia. Surge de la experiencia y de la observación directa de la persona del entorno. La persona aprende del entorno, la persona escucha y aprende, la persona observa y aprende. La persona aprende la experiencia de los demás, por ejemplo, de la experiencia de un hermano, de un primo, de la experiencia de, qué sé yo, de cualquier persona, ¿ya? Eso se llama conocimiento empírico, ¿sí? Y luego, sus características, el conocimiento empírico es más subjetivo, depende de la experiencia del sujeto. Subjetivo significa que depende de la experiencia del sujeto, de la persona. Y por lo tanto el conocimiento empírico es más variable, ¿sí? La experiencia que A tiene sobre un tema no es la misma experiencia que B sobre el mismo tema. A una persona le puedo preguntar, ¿qué te parece este jugo? Ya tengo aquí un vaso, un jugo, y le digo, a dos personas les hago probar el jugo. Una persona me dice, está delicioso el jugo, está muy rico. Y la otra persona B me dice, está feo, tiene mucho azúcar, no me gustó el jugo, ¿ya? Entonces, lo subjetivo sí tiene que ver con la apreciación de cada persona. El conocimiento empírico está muy relacionado con el campo de lo subjetivo porque depende de la experiencia personal. Si yo les pregunto a ustedes el concepto que ustedes tienen acerca del matrimonio, ¿sí? Estará muy relacionado con la experiencia que ustedes han tenido acerca del matrimonio. Por ejemplo, si usted se divorció, su experiencia no es igual que una persona que nunca se ha casado. Es más, una persona que tiene un novio y que se va a casar y que está ilusionada con la idea del matrimonio. En un ejemplo, la persona está ilusionada con la idea de matrimonio, y en el otro ejemplo, la persona, qué sé yo, está decepcionada de la idea del matrimonio. Entonces tenemos un conocimiento empírico que en ambos casos es distinto acerca de un mismo objeto de estudio, que en este caso es el matrimonio. Por eso es que la experiencia de A nunca es igual a la experiencia de B. Siempre el conocimiento empírico es más subjetivo y depende de la experiencia que haya tenido la persona con respecto a ese tema. ¿Ok? Otro ejemplo, en el campo de lo empírico, cualquier oficio que yo pueda aprender observando, escuchando, ¿sí? A otras personas, eso también se convierte en empírico. Hay personas que han trabajado muchísimos años en un área específica, supongamos que es una costurera, ¿ya? Y ella empíricamente aprendió a coser, ¿sí? Y lleva 20 años cosiendo, pero de pronto en algún momento se inscribió en algún instituto para aprender confección textil, para tener el título más que todo, porque ella ya lo ejerce. Entonces ya el conocimiento empírico que ella tiene de la experiencia y de la vida se convierte en un conocimiento formal porque ya va a pasar por una institución de educación superior o una institución técnica. ¿Ok? Muy bien. Y por último vamos a ver el conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento científico, su origen se obtiene a través de la investigación sistemática, ordenada, y la investigación sobre todo metódica. ¿Qué quiero decir cuando digo investigación metódica? Que cuenta con un método, que sigue un método, ¿sí? La ciencia no es ciencia porque sí, sino porque se convirtió en ciencia, porque siguió unos métodos, unos procedimientos específicos para convertirse en ciencia, y sobre todo para que los resultados
de alguna investigación o de las investigaciones puedan ser generalizados, ¿sí? El método en el conocimiento científico, hay varios tipos de métodos, por ejemplo la observación, puede ser la experimentación también, ¿sí? En laboratorios o en algún lugar para poder hacer prácticas, y también la verificación. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico busca establecer leyes, busca establecer teorías a partir de lo que estudia de manera particular. Y por último, el conocimiento científico, sus características, las características es que el conocimiento científico es objetivo, es decir, no depende del criterio del sujeto, sino depende, ¿sí?, del objeto en sí mismo, de las cualidades del objeto. Es más neutral, ¿sí?, el conocimiento científico. Y el conocimiento científico es reproducible. Por ejemplo, si yo observo, qué sé yo, hoy en día se prueban una serie de productos antes de que los utilice el ser humano, se testean y se prueban en animales. Entonces yo hago un experimento en un animal, voy a probar una crema o una medicina para ver cómo funciona antes de dárselo a los humanos y comercializarlo. Entonces yo lo que voy a hacer en ese caso, ¿sí?, siguiendo el tipo de conocimiento científico y el método, lo que yo quiero hacer es que ese resultado que yo obtenga pueda ser reproducible a gran escala, ¿sí? Es decir, que yo no tenga que experimentar con 5 millones de ratas, sino simplemente con una rata o con un conejo o qué sé yo, un poco más, de pronto con 10 conejos o con 10 ratas voy a experimentar y voy a probar, y a partir de ese conocimiento que yo obtengo, de ese resultado, yo voy a reproducir los resultados. Es reproducible, es fiable lo que yo acabo de descubrir. Entonces se basa en la evidencia el conocimiento científico, se basa en un estudio que sigue un método y que obtiene una evidencia que puede ser generalizable, que puede ser reproducible. Por lo tanto, generalmente se utiliza el método inductivo, porque yo observo una experiencia particular, observo algo particular y lo generalizo, ¿sí? Se vuelve universal, generalizable, generalizado, ¿ok? Eso sería en cuanto al conocimiento científico. Entonces, la diferencia entre los tres tipos de conocimiento, que son el conocimiento formal, el conocimiento empírico y el conocimiento científico, tiene que ver con, 1, el origen, ¿sí?, de dónde nace cada tipo de conocimiento; 2, el método; y por último, las características de cada uno de estos tipos de conocimiento, ¿sí? Esas son las diferencias sustanciales. Cada tipo de conocimiento tiene su valor, tiene su aplicabilidad de acuerdo al contexto en que se lo utilice. Espero que estos 9 conceptos y definiciones que hemos abordado el día de hoy sean comprendidos por ustedes en el contexto de la asignatura de métodos de investigación. Gracias por su atención y hasta una próxima clase.